Caso ligados los chats del ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha difundido la Fiscalía o que los ha presentado al menos, y el cruce de acusaciones con determinadas personalidades de la política también. Para eso hemos invitado hoy a la abogada Gabriela Guerrero. Ella es politóloga e internacionalista. Abogada Guerrero, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, qué gusto el poderles acompañar en esta mañana. Gracias por la invitación. ¿Cuánto puede avanzar el proceso jurídico en medio de todo lo que la Fiscalía ha revelado cuando estamos inmersos en una campaña electoral donde este tipo de situaciones se vuelve un elemento también propio del aparataje político? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que lo principal ahorita va a ser el tema electoral. En ningún proceso jurídico, digamos, las cosas se van a dar de manera inmediata. Sí tenemos que tener en cuenta que cuando estamos sobre todo hablando de un proceso penal, tenemos etapas en el proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, una etapa de instrucción fiscal, donde justamente se hace la recopilación de las evidencias, donde se va a presentar estas evidencias para que se transformen o no en pruebas y se va, ¿no es cierto?, a llamar, por ejemplo, a una primera etapa de juicio. Entonces, para que todo esto suceda, para que haya más bien una sentencia ya en firme, no se va a lograr esto antes de las elecciones. Eso sí, tengámoslo muy en firme, ¿no? Es más, yo creería que al menos un año estaremos en este proceso eh, legal para saber cuál es la sentencia que se tome en función a las nuevas evidencias encontradas por la Fiscalía. Además, tengamos en cuenta que esto sí va a perjudicar a los candidatos que estén dentro de esta segunda vuelta electoral, sin duda alguna. Cuando usted dice que se va a perjudicar, ¿significa que este caso podría pasarle cierta factura a la Revolución Ciudadana y a su candidata, en este caso a la presidencia? Por supuesto, esto va a ser un factor importante, sobre todo porque ha estado, como ustedes bien mencionaban hace un momento, relacionados en los chats, ¿no? Ayer ya se evidenció varias, digamos, conversaciones muy fuertes, no solo en cómo se hace la referencia, digamos, a la candidata actual del correísmo, sino también a la toma o la necesidad de tomarse ciertas instituciones públicas. Y esos chats sí van a revelar cierto, digamos, van a ser una toma importante de decisión, sobre todo en el elector que no está todavía seguro el voto en ese sentido, ¿no? Entonces va a ser mucho más perjudicial, sin duda alguna, para el correísmo que para la búsqueda de reelección del presidente Daniel Noboa. 9:10 de la mañana, estamos con la abogada Gabriela Guerrero, ella es politóloga. Abogada, buenos días, Guillermo Hidalgo la saluda. Consulto, ¿qué le afectó más a la RC este fin de semana? ¿Esos chats o las declaraciones de la dolarización a la ecuatoriana del asambleísta Pavón? De la asambleísta Bueno, Cabezas, perdón. sí, bueno, Guillermo, le agradezco la pregunta. Creo que no hay, digamos, no creo que haya un tope que le haya afectado más o menos. Creo que son cosas que suman a la par, ¿no? Como he mencionado, sí creo que hay que hacer ahí una diferenciación importante porque una vez más estamos en una elección donde no necesariamente las personas están votando porque los candidatos sean la mejor opción. Estamos votando ya sea que estemos en contra del sistema actual o estemos en contra del retorno del correísmo. Entonces, no tenemos necesariamente electores fieles en ese sentido. Lo que puede pasar es la migración del voto. Muy probablemente si es que yo saco declaraciones en torno a la dolarización y me sacan, digamos, los chats sobre la manipulación institucional, a mí, si es que soy un elector que no soy un elector fiel, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, voy a decir, tal vez me importa más votar por el que me da una opción diferente, por el que no haga tanta corrupción, por el que no siento que está tan manchado. Entonces migro ese voto hacia el otro candidato, pero no porque yo crea en el otro candidato. Ese es el punto de quiebre, creo yo. Y asimismo del otro lado, si es que probablemente pase algo en estos días con el gobierno, me va a poner a mí como electora a decidir cuál es el peor de los males. Creo que ese es el momento en el que estamos ahorita en las elecciones. Hola Gabriela, te saluda Alfonso Rollero, muy buenos días. De cara al debate y de cara a esta segunda vuelta, los candidatos ya, digamos, improvisando poco en este tiempo, arriesgándolo todo porque seguro tendrán que ir por ello, ¿cuál crees que será la estrategia de Daniel Noboa en el debate y cuál crees que a su vez será la estrategia de Luisa González que arranca con esos 30 segundos iniciales, valga la redundancia, el debate el domingo? Alfonso, buenos días. Creo que esa es la oportunidad de en 30 segundos poder tratar de
hacer una enmarcación importante de la imagen, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos debates, que han sido debates muy malos. No ha habido un debate. Esperemos que con este formato mejore un poco la situación. Yo personalmente lo dudo. Ya hemos visto cómo son los candidatos, ya hemos visto en las elecciones anteriores cómo debaten los dos candidatos al estar juntos. Entonces, tiene que haber un cambio de estrategia. Yo creo que las personas por lo menos queremos escuchar no solamente las propuestas, sino que realmente diga algo el uno con el otro, ¿no? Se desperdicia muchísimo el espacio del debate y se enmarca tal vez en temas que a la ciudadanía no le importa. La ciudadanía no se va a quedar una hora escuchando un debate que no le importe. Y muy probablemente que sí hace un peso importante el post-debate, no tenga un mensaje comunicacional lo suficientemente fuerte para que gane ese voto, digamos que está todavía indeciso, ¿no? Entonces, la estrategia que debería utilizar Daniel Noboa es poder hacer una presencia importante, no solo con los temas territoriales que ya los ha venido trabajando, sino ese discurso de liderazgo, que yo creo que ahorita es lo que le está faltando, el liderazgo de rumbo país. En el caso de la candidata Luisa González, yo creo que es la oportunidad que tiene para desenmarcarse un poco de lo que está pasando ahorita en redes. Ahorita leía justamente un comentario en X que decía, ¿por qué le pusieron la rana a René? ¿Le acaban de poner eso porque es una zapa o le están poniendo eso porque es un títere? A mí me parece eso, por más chistoso que suene, que es un mensaje muy fuerte. Le están diciendo que detrás de ella hay una persona que va a liderar, que no va a ser ella. Bueno, Lourdes Estiván lo dijo. Entonces, Lourdes Estiván lo dijo, abogada, en un reportaje, en una entrevista, no sé de cuándo sea, no sé si es de esta elección, no sé si es la elección anterior, pero dijo que somos muy tontos los que podamos creer de que ella va a ser la que vaya a gobernar. entonces eso es lo que ella tendría que dejar enmarcado en el debate si es que quiere que los votos de, por ejemplo, Daniel Noboa migren donde ella, ¿no? Porque finalmente ese es el mensaje que la propia RC nos acaba de demostrar en los chats. O sea, que sí tiene una persona que está detrás liderando las acciones que ella haga. Ahí está perdiendo mucho voto. Ahí es donde debería concentrarse. Gabriela, y hablando ya de este segundo debate y tratando de apuntar cuál va a ser la estrategia de cada uno de ellos y teniendo claro bastante bien el panorama que pintas en aquello y lo que pudiesen aprovechar. 12% de votación que no estuvo en ellos y 8-9 en blancos y nulos. ¿Tú crees que si se radicalizan las posturas de ambos, ya sea de Noboa o de Luisa González, tienen la posibilidad de acceder a ese porcentaje que no estuvo en ellos o que tal vez decidió no votar por ninguno? Tiene que haber algo disruptivo que, como digo, realce estas elecciones. Han sido elecciones malísimas. En temas de campañas ni siquiera sentimos la campaña. En teoría va a empezar la próxima semana y yo no creo que pase nada importante. Estamos además tan asqueados de las elecciones que de verdad yo creo que estamos llegando a las urnas por, ahora sí, por obligación. Y yo creo que muchos de los ecuatorianos decían, quiero una sola vuelta a la primera elección, porque total ya sabían que los dos personajes que iban a estar ahí eran Luisa y Daniel. Entonces, ¿para qué vamos a volver a tener una elección si es que ya sacaron unos porcentajes similares la anterior vez? Me explico, o sea, pudimos ahorrarnos la primera vuelta, eso es a lo que voy. Entonces, si es que no pasa algo disruptivo ahora en estos días, empezó ya a pasar, creo que con la sacada de estos chats, ¿no? Si es que no pasa algo más, son dos candidatos que, perdón, pero realmente son candidatos muy malos. La ciudadanía está una vez más eligiendo de nuevo por quedarse en el correísmo o el anticorreísmo, pero no porque haya una solución real. Entonces, la estrategia que se tiene que tomar ahí una vez más es la de liderazgo en cualquiera de los dos candidatos. Ahorita ninguno de los dos candidatos demuestra liderazgo real en la propuesta que están teniendo. Es más, ni siquiera sabemos cuál es la propuesta. Con RC probablemente porque ya conocemos, ya fueron gobierno, pero con ADN a mí todavía me quedo la duda de qué es lo que quieren hacer. No hay liderazgo por parte de ninguno de los dos candidatos, por ende eso no se refleja en el voto ciudadano, por ende no hay confianza en el votante hacia la persona que vas a liderar. Sí, de acuerdo, Gabriela, con tu apreciación y comparto mucho esa, tal vez esa falta de profundidad en los planes de trabajo y sobre todo en la coyuntura nacional. Pero entendiendo que las cosas son así y entendiendo también esta realidad que no es una cosa nueva, ¿qué hacer como sociedad civil? Aquellos que tenemos la posibilidad, que en tu caso también, la posibilidad no solo de explicar la política, sino tal vez de orientar tal vez a los ciudadanos sobre qué plegar y sobre qué orientarnos mejor. Yo creo que ahí hay que hacer un poco de memoria histórica y también un poco de mea culpa, ¿no? Les comentaba, no sé si es que en una entrevista anterior, que es muy difícil que el votante, sobre todo joven, tenga una noción histórica política del país. Es decir, si es que yo
Tengo 18 años ahora. No sé qué habrá pasado en la época del correísmo porque yo no crecí realmente a conciencia en esa época. Los últimos 8 años que han pasado de crisis, que han sido muchas, han sido como 7 crisis las que ha vivido el país, eso es mi realidad palpable. Y de ahí toda la referencia que tengo muy probablemente es la de mis padres, la de mis abuelos. Entonces eso significa que yo no sé cómo es del otro lado y le apuesto tal vez a mi voto, más allá de por ser un voto fiel, por ejemplo, a RC, le estoy apostando porque a los que les aposté ahorita me están fallando. Todo mi crecimiento a lo largo de ese tiempo ha sido muy malo. Y eso ha sido la responsabilidad de los partidos políticos, porque ¿cómo es posible que solamente como movimiento política tenga, digamos, constancia en todo el país RC y el resto de movimientos y el resto de partidos no han hecho el trabajo que tienen que hacer? Y este es el resultado. Entonces, ¿con qué comparo? Lo que tiene que hacer la sociedad civil es el ejercicio democrático de hacer conciencia de lo que ha pasado en este retorno a la democracia en general, que ha sido un desastre. El Ecuador ha sido un desastre desde el retorno a la democracia y antes también. Pero no hacemos el mea culpa, nos olvidamos muy fácil, dejamos que actores que ya estuvieron en la política vuelvan a la política. El mismo expresidente Lucio Gutiérrez, que vuelve a la política y parece que no hacemos conciencia de qué fue lo que pasó en su época tampoco, ¿no? Entonces son ciertos actores que se repiten y que, claro, parece que ya la ciudadanía les ha perdonado lo que han hecho. Y creo que así no funciona. Entonces, yo sí me pongo a pensar que además ahí está el rol de la educación, que creo que es un punto que hemos dejado muy de lado y que eso se debería dar no solo a los que ya seamos adultos, sino desde que somos chicos. Un tema que se tiene que hablar en la mesa de la casa, un tema que se tiene que topar en todas las áreas, no solamente porque los decisores somos todos los ciudadanos. Entonces, estamos dejando eso muy de lado y nos estamos quejando cuando las cosas ya pasan. Queremos agradecer a la abogada Gabriela Guerrero, politóloga, por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, Gabriela, por el análisis y también por colocar los temas sobre esta mesa. Son las 9:20 de la mañana, seguimos en Así Amaneció.